Uno de los asuntos que más se comentan y generan discusión en estos tiempos es la contaminación. Este problema constante, que lleva años afectando a la humanidad, está empezando a volverse crítico en ciertos lugares, con efectos muy fuertes tanto para las personas como para el entorno natural. Muchas entidades han tratado de advertir sobre este daño, pero hasta ahora no han conseguido evitarlo ni frenarlo. Lo único que han logrado ha sido reducir un poco las consecuencias cuando ya es demasiado tarde. ¿Vale la pena seguir avanzando si el precio es destruir todo lo que nos rodea? Linfen, el corazón gris de China. Linfen está ubicada en el suroeste de la provincia de Shanxi, sobre el curso bajo del río Fen. El territorio combina zonas montañosas en casi todos sus bordes, una amplia cuenca en el centro y colinas que ocupan buena parte del resto. Al este se levantan cordilleras con cumbres que superan los 1000 metros, mientras que en el oeste las montañas se extienden hasta encontrarse con el cauce del río Amarillo. El punto más alto se encuentra en el monte Huo, con más de 2300 metros de altitud, y el más bajo en la zona sur, con poco más de 380 metros. Entre los ríos que atraviesan la región están el Fen y varios afluentes menores que desembocan en el Amarillo. La ciudad se asienta en una cuenca, condición que favorece la acumulación de contaminantes en el aire. Su clima es semiárido continental con influencia monzónica, marcado por inviernos fríos y secos y veranos calurosos y algo húmedos. La temperatura media anual ronda los 12 grados, con máximas que pueden superar los 40 en verano y mínimas que han llegado a registrar más de 20 grados bajo cero en invierno. Las lluvias se concentran entre junio y septiembre, periodo en el que se acumula la mayor parte de los casi 500 milímetros anuales. La industrialización acelerada que vivió China a partir de la década de 1990 incrementó la demanda de carbón y provocó un rápido crecimiento de explotaciones privadas con escasos controles ambientales. En los alrededores de Linfen se expandieron minas, fundiciones y otras industrias pesadas que deterioraron gravemente el entorno. En 2006, la ciudad fue incluida en un informe internacional entre los 10 lugares más contaminados del planeta y señalada como la urbe más sucia de China. En la clasificación de calidad del aire del Banco Mundial se situó entre las últimas posiciones. En el año 2004, la ciudad apenas tuvo 15 días con niveles aceptables de calidad del aire. A raíz de las denuncias, las autoridades emprendieron acciones para reducir la contaminación. Se cerraron minas en mal estado, se prohibió la entrada de camiones cargados de carbón a la zona urbana y se sustituyó gran parte de la calefacción doméstica por sistemas a gas. Casi 200 calderas industriales grandes y más de 600 pequeñas fueron retiradas. Para 2007, más del 80% de los habitantes utilizaba gas natural en lugar de carbón para calentar sus viviendas. La Agencia Nacional de Protección Ambiental clausuró fábricas pequeñas poco eficientes y obligó a las más grandes a instalar depuradores de azufre. Desde entonces, el gobierno local ha intentado cambiar la estructura industrial y aplicar límites más estrictos a las emisiones. En 2014, medios nacionales hablaron de una transformación hacia una ciudad modelo en protección ambiental, aunque otras fuentes advirtieron que los avances eran limitados. En 2018, el gobierno central criticó el incumplimiento de los objetivos de reducción de contaminación, y un año después, un informe oficial volvió a situar a Linfen como la ciudad con peor calidad del aire entre más de 160 evaluadas. Tras ese diagnóstico, las autoridades locales ordenaron controles más severos sobre la actividad industrial. Chernóbil, Ucrania. La explosión ocurrida en uno de los reactores de la planta nuclear de Chernóbil el 26 de abril de 1986 provocó la dispersión de material radiactivo sobre todo el territorio de Belarus y sobre 14 regiones de Ucrania y 17 de Rusia. Como consecuencia directa,
más de 4 millones de hectáreas de zonas boscosas en el centro del continente europeo quedaron afectadas por elementos radiactivos. Las decisiones iniciales tras el incidente se enfocaron en reducir el contacto directo de la población con fuentes contaminadas, en especial dentro de las áreas agrícolas. Sin embargo, los bosques no fueron incluidos en esas prioridades. A pesar de que desde distintos espacios científicos se insistió en atender los efectos en zonas forestales, esas alertas no tuvieron eco, ni siquiera en Belarus, donde las áreas verdes contaminadas cubren una décima parte del país. La posible liberación de radiación desde esos espacios, así como la alta concentración de sustancias radiactivas en alimentos que provienen de allí, siguen representando un riesgo concreto para quienes habitan en regiones cercanas. El impacto económico de la radiactividad en zonas forestales fue igualmente considerable. Solo en Belarus, las pérdidas relacionadas con los daños ambientales en los bosques superaron los 8.000 millones de dólares. Las previsiones más optimistas estiman que harán falta al menos 3 décadas para que los niveles de radiación bajen lo suficiente como para reactivar el aprovechamiento forestal. Las autoridades de Ucrania, Rusia y Belarus definieron una categoría especial de bosques expuestos a contaminación, donde solo se permite realizar tareas de prevención de incendios, vigilancia, control y manejo básico contra enfermedades. La legislación establece límites específicos para la contaminación que puede tolerarse en productos madereros extraídos de esas zonas. En paralelo, investigadores del Instituto Forestal de la Academia Nacional de Ciencias de Belarus desarrollan estrategias para reducir el riesgo de exposición de las personas a la contaminación procedente de entornos naturales. Entre sus estudios, analizan los niveles actuales de radiación en ecosistemas ubicados cerca de la zona de exclusión y evalúan posibles métodos que ayuden a disminuir los peligros asociados al uso de productos provenientes de esos bosques. Los entornos forestales tienen una gran capacidad para retener partículas radiactivas y evitar que se propaguen a otras zonas. Funcionan como barreras naturales frente al desplazamiento del aire, y gran parte del material liberado durante el accidente se quedó atrapado en esos espacios. Se calcula que más del 80% de los elementos radiactivos emitidos por Chernóbil, incluyendo cesio, estroncio y plutonio en diferentes formas, fueron absorbidos por los bosques. Este material se incorpora a los ciclos biológicos de los árboles, pasa al suelo, regresa a la vegetación y continúa moviéndose dentro del ecosistema. Al integrar estos elementos, los sistemas forestales actúan como filtros biológicos que limitan el avance de la radiación. Sin embargo, fenómenos como los incendios, las enfermedades y las plagas podrían provocar que los contaminantes se liberen nuevamente y afecten otras zonas. Por eso, las autoridades mantienen vigilancia constante sobre los bosques contaminados para reducir la posibilidad de reactivación de la dispersión radiactiva. La radiación ha causado alteraciones en las condiciones fisiológicas de varias especies animales que habitan en los entornos afectados. Se ha observado un aumento de enfermedades infecciosas como la encefalitis transmitida por garrapatas y la tularemia. En las zonas más comprometidas, el entorno forestal sigue siendo un factor de riesgo importante para quienes dependen de esos espacios para recolectar alimentos. Los productos que provienen del bosque representan una parte significativa de la exposición anual a la radiación en varias comunidades. Debido a la situación económica de Belarus, muchas personas siguen recolectando y consumiendo alimentos silvestres a pesar de los avisos del gobierno. Estudios del Instituto Forestal de Belarus y del Instituto Gomel de Medicina Radiológica han demostrado que en ciertas regiones de Rusia y Belarus afectadas por el accidente, la cantidad de radiación que las personas ingieren a través de alimentos forestales puede ser entre 2 y 5 veces mayor que la proveniente de productos agrícolas. En zonas como Gomel, en el sur de Belarus, los alimentos del bosque representan más del 40% de la exposición interna a elementos radiactivos. Esta proporción es especialmente alta en áreas con suelos y climas que favorecen la absorción de radiación. Productos como hongos, bayas y carne de animales silvestres que forman parte de la dieta habitual de los campesinos contienen hasta 50 veces más cesio radiactivo que otros cultivos.
Dzerzhinsk, Rusia durante más de 6 décadas, la ciudad de Dzerzhinsk, ubicada en la región de Nizhny Novgorod, al oeste de Rusia, fue uno de los principales centros de producción de armamento químico de la Unión Soviética. Entre 1933 y 1998, se registraron más de 290.000 toneladas de residuos industriales arrojados directamente al suelo sin ningún tipo de tratamiento. En ese periodo, productos altamente tóxicos como dioxinas, fenoles, sarín, gas mostaza, cianuro y plomo se acumularon en áreas abiertas, sin protección contra filtraciones o escurrimientos hacia el subsuelo. La industria química local funcionaba bajo condiciones de total secreto. Muchas fábricas operaban sin ningún control ambiental, y las prioridades del Estado estaban centradas en la producción y el volumen, no en el manejo de desechos. Los vertederos improvisados se extendían por toda la ciudad, y muchos de ellos estaban ubicados cerca de fuentes de agua o sobre terrenos sin impermeabilización. Durante décadas, las filtraciones contaminantes avanzaron hacia las capas subterráneas, afectando tanto el suelo como las aguas del entorno. Uno de los casos más graves es el del agua subterránea de Dzerzhinsk. En análisis realizados en los años posteriores al cierre de varias plantas, se detectaron niveles de sustancias tóxicas hasta 17 millones de veces por encima de los valores considerados seguros para consumo humano. El agua de la ciudad contiene mezclas letales que incluyen restos de productos químicos bélicos, compuestos cancerígenos y materiales que causan daño genético. A pesar de la gravedad de estos hallazgos, gran parte de la población aún depende de ese recurso para su vida cotidiana. Los efectos en la salud de la población fueron inmediatos y acumulativos. En el año 2003, la tasa de mortalidad superó a la de nacimientos en un 260%, uno de los márgenes más altos registrados en una ciudad industrial. La esperanza de vida promedio de los hombres apenas alcanzaba los 42 años, mientras que la de las mujeres rondaba los 47. Varios organismos internacionales catalogaron a Dzerzhinsk como una de las ciudades con peor calidad ambiental del mundo. El ambiente urbano está marcado por la presencia continua de contaminantes en el aire, el agua y el suelo. En muchos sectores de la ciudad, las estructuras abandonadas de fábricas antiguas siguen filtrando restos tóxicos. Algunas instalaciones fueron parcialmente desmanteladas, pero los residuos almacenados permanecen en el sitio, sin tratamiento ni contención. La falta de recursos, el abandono de las autoridades locales y la ausencia de planes de descontaminación real han perpetuado la situación. Los informes elaborados por organizaciones internacionales han descrito a Dzerzhinsk como una zona crítica para la salud pública. En el año 2006, un estudio independiente de Blacksmith Institute situó a la ciudad entre los 10 lugares más contaminados del planeta. En paralelo, otros reportes mencionaban que los niveles de ciertos agentes químicos en el ambiente superaban los parámetros aceptables en miles o millones de veces. Los efectos acumulados de esta exposición se han traducido en un aumento considerable de enfermedades crónicas. El número de casos de cáncer, afecciones respiratorias, trastornos del sistema nervioso y problemas reproductivos supera los promedios nacionales. Muchas de estas condiciones afectan tanto a la población adulta como a niños nacidos en entornos ya contaminados. La exposición prolongada a compuestos como dioxinas y plomo ha causado alteraciones en el desarrollo físico y neurológico de generaciones enteras. Además de los efectos sanitarios, el impacto ambiental en Dzerzhinsk es visible en la degradación del entorno. Los suelos están impregnados de metales pesados y otras sustancias que impiden el crecimiento de vegetación sana. En algunas zonas, la vegetación ha desaparecido por completo o presenta alteraciones visibles. Los cuerpos de agua cercanos muestran una concentración tan alta de compuestos químicos que han sido catalogados como inutilizables incluso para fines industriales. La actividad industrial no desapareció por completo, pero muchas de las instalaciones que aún operan lo hacen bajo condiciones precarias.
Las medidas de seguridad son mínimas y el tratamiento de residuos sigue siendo limitado. A pesar de que existen leyes federales que regulan la contaminación, su aplicación en Dzerzhinsk ha sido débil, en parte por la falta de recursos locales y por la complejidad técnica que implica desmantelar o neutralizar sustancias peligrosas acumuladas durante décadas. En varias ocasiones, el gobierno regional ha anunciado planes de rehabilitación ambiental. Sin embargo, la ejecución de estos programas ha sido parcial o ineficaz. La magnitud del daño acumulado, sumada a los costos asociados a su limpieza, ha hecho que las intervenciones se reduzcan a acciones puntuales que no resuelven el problema estructural. La presencia de desechos enterrados y las filtraciones continuas mantienen activo el ciclo de contaminación. La población convive con este escenario desde hace generaciones. A pesar de los riesgos, muchas personas no tienen posibilidad de trasladarse a otros lugares. Las condiciones económicas de la región limitan las opciones para quienes viven en zonas contaminadas. Además, buena parte de los trabajos disponibles siguen relacionados con la industria química, por lo que el ciclo de exposición continúa. Aunque Dzerzhinsk ya no figura en la producción masiva de armas químicas, el legado de esa etapa se mantiene vigente en cada rincón de la ciudad. El aire que se respira, el agua que se usa y el suelo sobre el que se camina siguen cargados de residuos que no han sido removidos. El paso del tiempo no ha borrado las huellas de un modelo industrial que priorizó la producción sin considerar sus consecuencias. Hazaribagh, Bangladesh. Durante décadas, el barrio de Hazaribagh en Dhaka concentró una gran parte de la industria del cuero en Bangladesh. En menos de 60 hectáreas operaban más de 150 curtidurías, muchas de ellas en espacios improvisados y sin condiciones adecuadas. Esta concentración industrial funcionaba junto a zonas residenciales densamente pobladas, sin separación entre la producción química y las viviendas. Las curtidurías procesaban cueros utilizando sustancias altamente peligrosas como cromo, cal, sulfuro de sodio y ácidos fuertes. La exposición diaria a estos productos se daba sin medidas mínimas de seguridad. Gran parte del trabajo era realizado con las manos desnudas, sin guantes, máscaras ni protección en los pies. En muchos casos, personas jóvenes y niños desde 11 años participaban en las tareas de manipulación y tratamiento de pieles. Los efectos sobre la salud eran visibles. Trabajadores con quemaduras en las extremidades, infecciones constantes, afecciones respiratorias y problemas cutáneos eran comunes. La mayoría presentaba manchas en la piel, llagas crónicas y síntomas de intoxicación repetida. También se reportaron amputaciones y lesiones permanentes a causa de accidentes con maquinaria sin protección adecuada. El impacto no se limitaba a los empleados. Las aguas residuales con restos de cromo y otros metales pesados fluían sin tratamiento por las calles, cruzaban las zonas habitadas y desembocaban directamente en el río Buriganga. Se estima que cada día se vertían más de 20.000 metros cúbicos de líquido contaminado, oscureciendo el cauce del río y destruyendo sus condiciones naturales. El olor a químicos, piel podrida y aguas estancadas era permanente. Las personas que vivían cerca de las fábricas, incluso sin trabajar en ellas, sufrían afectaciones similares. Muchos menores mostraban signos de enfermedades respiratorias desde edad temprana, y los hospitales de la zona registraban altas tasas de enfermedades vinculadas a la exposición a metales tóxicos. Los informes elaborados por organizaciones internacionales señalaron que el 90% de quienes trabajaban en las curtidurías morían antes de los 50 años. La mezcla de precariedad laboral, falta de atención médica y exposición continua a contaminantes letales provocaba un deterioro progresivo de la salud. A esto se sumaban condiciones laborales extremas, jornadas largas, ausencia de descansos y espacios cerrados con ventilación deficiente. El suelo en Hazaribagh quedó impregnado de sustancias tóxicas. En muchos puntos, el terreno se volvió incapaz de sustentar vegetación y el agua subterránea resultó afectada por filtraciones constantes. Las casas construidas sobre esos suelos también presentaban deterioro estructural, y muchas familias reportaban olores persistentes saliendo desde las paredes o los pisos.
Los intentos por controlar la situación fueron escasos. Durante años, las autoridades locales permitieron que las curtidurías siguieran funcionando sin cumplir normas ambientales. Aunque existían leyes que regulaban el manejo de residuos industriales, su aplicación en esta zona fue prácticamente nula. Los informes de inspección eran esporádicos y las sanciones no se ejecutaban. En un intento por cambiar esta realidad, el gobierno propuso trasladar las curtidurías a una zona industrial planificada fuera de Dhaka. Sin embargo, ese plan enfrentó obstáculos logísticos, resistencia de los empresarios y demoras en la construcción de las nuevas instalaciones. Muchas fábricas continuaron operando en Hazaribagh, incluso después de haberse dictado la orden de traslado. La contaminación acumulada en el río Buriganga tuvo consecuencias irreversibles. El agua perdió toda capacidad para ser usada en tareas básicas como limpieza, agricultura o pesca. Los márgenes del río quedaron cubiertos por capas de lodo espeso mezclado con restos de cuero, grasa animal y compuestos químicos. En épocas de calor, el olor era insoportable y se extendía por kilómetros. Quienes dependían del río para su subsistencia quedaron sin medios de trabajo. Los pescadores abandonaron la zona, y las personas que usaban el agua para lavar ropa o transportar mercancías buscaron rutas alternativas. La pérdida de biodiversidad en el río fue total. Las especies acuáticas desaparecieron y los informes ambientales clasificaron al Buriganga como uno de los ríos más contaminados del mundo. Los daños económicos también fueron profundos. La industria del cuero representaba una fuente importante de ingresos para Bangladesh, con exportaciones valoradas en miles de millones de dólares. Sin embargo, las condiciones en las que se producía ese cuero generaban presiones internacionales. Varias marcas suspendieron compras debido a las denuncias sobre condiciones laborales y contaminación ambiental. Mailusu, Kirguistán. En el interior de Asia Central, oculto entre montañas escarpadas y laderas fértiles, se encuentra un foco silencioso de riesgo nuclear. La ciudad de Mailusu, situada en el sur de Kirguistán, esconde en sus alrededores una serie de represas construidas durante el período soviético que contienen enormes cantidades de desechos radiactivos. Esas estructuras, erosionadas por el tiempo y por la actividad geológica de la región, podrían transformarse en el epicentro de una catástrofe comparable a la de Chernóbil. En las colinas que dominan el fértil valle de Fergana, se acumulan más de 700.000 metros cúbicos de lodos provenientes del tratamiento de uranio. Estos restos, dejados tras décadas de extracción minera durante la era soviética, permanecen almacenados en presas mal mantenidas y ubicadas cerca de la corriente del río Mailusu. La estabilidad de estas estructuras se vio gravemente comprometida en 2017, cuando un deslizamiento de tierra elevó el nivel del agua y socavó sus cimientos. Desde entonces, los especialistas advierten que un nuevo movimiento del terreno o un sismo fuerte podrían liberar el contenido tóxico hacia el sistema fluvial. Ese río no solo recorre Kirguistán, sino que alimenta cultivos en Uzbekistán y Tayikistán. Las aguas que riegan los campos también se usan para consumo humano y actividades agrícolas. En caso de una fuga masiva, los residuos radiactivos fluirían río abajo contaminando los suelos, arruinando las cosechas y haciendo inhabitables vastas áreas del valle. Estudios recientes estiman que una emergencia de este tipo forzaría la evacuación de millones de personas a lo largo de la región. Los análisis técnicos, impulsados por la Comisión Europea y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, coinciden en que la situación actual es insostenible. Según los expertos, el tipo de desecho contenido en estas presas no puede seguir almacenado en su ubicación actual. Se requiere con urgencia el traslado del material a sitios más alejados del cauce principal. De lo contrario, una ruptura parcial o total arrastraría contaminantes directamente hacia la zona agrícola más densa de Asia Central. El valle de Fergana, donde desemboca el río Mailusu, concentra a más de 16 millones de habitantes. La mayoría de ellos se dedica al cultivo de algodón, arroz, frutas, verduras y cereales.
La economía de estos territorios depende casi por completo de la salud del suelo y del agua. Si la contaminación alcanzara los canales de riego, no solo se perderían los productos agrícolas, sino que quedaría comprometida la seguridad alimentaria de 3 países. En el laboratorio de radiología local, Gulshair Abdullayeva monitorea la situación desde hace años. Ella advierte que el riesgo es real y que los niveles de radiación podrían dispararse si los residuos entran en contacto con el agua. Según sus palabras, el impacto ambiental sería similar al de la explosión ocurrida en Ucrania en 1986. Las características físicas de estos residuos agravan el peligro. No se trata de desechos sólidos almacenados de manera estable, sino de materiales en estado líquido que podrían deslizarse con rapidez en caso de filtración o rotura. Sebastian Hess, ingeniero de la empresa alemana GEOS, confirma que los relaves son extremadamente móviles y difíciles de contener una vez liberados. Además, la estructura de las represas se debilitó tras el deslizamiento ocurrido en 2017, lo que elevó el nivel del río y acercó el agua a las bases de los depósitos tóxicos. El informe elaborado por GEOS estima que sería necesario invertir entre 22 y 25 millones de euros para trasladar los residuos desde los 2 puntos más expuestos hacia zonas más seguras. Esta operación incluiría el refuerzo de las barreras actuales y el desarrollo de nuevas estructuras de contención lejos del cauce. Hasta ahora, el financiamiento solo ha cubierto trabajos preliminares de monitoreo y evaluación. Mailusú fue uno de los centros más activos en la explotación de uranio durante el apogeo soviético. Entre 1940 y 1960, la ciudad albergó una planta de procesamiento que trataba mineral extraído en minas cercanas. Durante décadas, el lugar funcionó sin controles ambientales ni protocolos de almacenamiento. Las presas se llenaron con rapidez y muchas de ellas fueron construidas con materiales inadecuados, sin considerar el riesgo sísmico ni la proximidad al río. La Oroya, Perú. Ubicada en la zona andina de Perú, La Oroya es una pequeña ciudad minera marcada por décadas de actividad metalúrgica intensa. Desde inicios del siglo XX, el procesamiento de minerales se convirtió en la base de su desarrollo, pero también en la fuente principal de una de las contaminaciones más severas registradas en América Latina. Durante casi 100 años, una planta de fundición operó sin filtros ni controles ambientales efectivos, liberando constantemente gases tóxicos y partículas pesadas al aire. El complejo metalúrgico, instalado por empresas extranjeras y luego administrado por capital privado, trabajaba con plomo, zinc, cobre y otros minerales que se acumulaban en el entorno sin barreras. Como resultado, el aire, el suelo y el agua en La Oroya absorbieron concentraciones muy elevadas de metales pesados. Diversos estudios independientes confirmaron niveles de plomo en la sangre de niños que superaban los límites de seguridad internacional hasta en 5 veces. Las emisiones se mantenían día y noche. El humo que salía de las enormes chimeneas formaba una neblina permanente sobre la ciudad. Las viviendas estaban cubiertas por una fina capa gris y muchas familias notaban que los cultivos no prosperaban y los animales morían sin explicación aparente. En ciertas áreas, los árboles dejaron de crecer por completo y las lluvias ácidas destruyeron parte de la vegetación natural. El problema fue agravado por la falta de monitoreo ambiental. Durante años, las autoridades no realizaron mediciones regulares y la información disponible era escasa o provenía de fuentes vinculadas al propio operador del complejo. Fue solo tras denuncias públicas y presión internacional que comenzaron a surgir cifras precisas sobre la magnitud del daño. Expertos en salud señalaron que una gran parte de la población padecía síntomas crónicos asociados a la exposición prolongada a sustancias tóxicas. Entre los efectos documentados se encuentran daños neurológicos en menores, enfermedades respiratorias persistentes y un incremento en la incidencia de afecciones cardiovasculares. A pesar de los riesgos, muchas familias no abandonaban el lugar debido a la falta de opciones laborales fuera de la fundición, que era la principal fuente de empleo. Este vínculo económico limitaba también la reacción institucional.
ya que cerrar la planta implicaba una pérdida económica inmediata para toda la zona. La Oroya ha sido clasificada por organismos ambientales como uno de los lugares más contaminados del planeta. Su caso ha sido utilizado como ejemplo de cómo la industria sin regulación puede dejar consecuencias permanentes en comunidades enteras. La intervención estatal llegó tarde y no logró revertir los efectos. Aunque se implementaron medidas temporales de reducción de emisiones, el impacto acumulado seguía presente. En los años más recientes, algunas actividades en la planta fueron suspendidas y se establecieron programas de limpieza parcial en ciertos sectores. Sin embargo, muchas familias seguían viviendo en zonas afectadas. La remediación completa nunca se concretó y gran parte de la infraestructura contaminada permanecía sin desmantelar. Los ríos cercanos continuaban arrastrando restos de metales y los suelos agrícolas no eran aptos para el cultivo. Las condiciones sanitarias actuales siguen siendo delicadas. Grupos de investigación y organizaciones no gubernamentales han mantenido campañas de concientización y análisis, pero los recursos siguen siendo insuficientes para un proceso integral. La experiencia de La Oroya demuestra cómo los pasivos ambientales mal gestionados pueden condicionar el destino de una población por generaciones. Además del daño ambiental, hubo un fuerte deterioro en la calidad de vida general. La ciudad pasó de ser un centro activo de producción a un espacio marcado por la marginalidad, el estancamiento económico y la migración constante de jóvenes que buscan mejores condiciones en otras regiones del país. La historia reciente de La Oroya refleja una dependencia estructural de industrias extractivas sin planificación a largo plazo ni protección del entorno. El futuro sigue siendo incierto. Sin una inversión sostenida y una política clara de recuperación ambiental, las consecuencias seguirán afectando la salud y el desarrollo social de quienes aún residen en la zona. La Oroya permanece como una advertencia visible de lo que puede ocurrir cuando la industria opera sin control y cuando las prioridades económicas se imponen sobre la seguridad ambiental. B. Norilsk, Rusia. Norilsk, una ciudad ubicada al norte del Círculo Polar Ártico, se convirtió en uno de los centros industriales más contaminados del mundo debido a su papel como eje de la minería y fundición de metales pesados durante el periodo soviético. Desde su fundación en la década de 1930, el asentamiento fue vinculado directamente con la extracción de níquel, cobre y paladio, actividades que impulsaron la economía nacional, pero al mismo tiempo degradaron de manera profunda el entorno natural. La ciudad fue construida como parte de un proyecto estatal que utilizó trabajo forzado. Miles de prisioneros del sistema de campos de trabajo del Gulag participaron en las primeras etapas de edificación e instalación de la planta metalúrgica. Durante más de 8 décadas, Norilsk operó con escasa o nula regulación ambiental, lo que permitió la liberación de millones de toneladas de gases tóxicos y residuos sólidos al aire, al suelo y a los cuerpos de agua circundantes. El complejo industrial que domina la ciudad es operado actualmente por la empresa Norilsk Nickel, una de las mayores productoras de níquel y paladio del mundo. Sus instalaciones liberan a la atmósfera cada año decenas de miles de toneladas de dióxido de azufre, lo que ha provocado una lluvia ácida persistente que ha destruido la vegetación en un área de más de 30.000 hectáreas. En muchos tramos, el suelo ha quedado estéril y los árboles muertos forman anillos visibles alrededor de las instalaciones. La calidad del aire en Norilsk ha sido clasificada como una de las peores del planeta. Los niveles de azufre superan en varios momentos del año los límites internacionales establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Las partículas finas en suspensión, el cadmio, el plomo y el arsénico, también han sido detectados en concentraciones elevadas, lo que se traduce en una incidencia superior de enfermedades respiratorias, cardiovasculares y neurológicas entre la población local. En el año 2020,
Un accidente en una planta térmica administrada por una subsidiaria de Norilsk Nickel provocó el derrame de más de 20.000 toneladas de diésel en ríos cercanos, extendiendo aún más el impacto ambiental en la región. Las autoridades declararon estado de emergencia nacional y la empresa fue obligada a iniciar un proceso de contención y limpieza. Sin embargo, diversos estudios independientes concluyeron que el daño a los ecosistemas fluviales y al permafrost fue irreversible en amplias zonas. El frío extremo no ha detenido las emisiones. En invierno, los contaminantes quedan atrapados en capas bajas de la atmósfera, lo que aumenta la concentración de sustancias nocivas sobre la ciudad. A esto se suma la escasa circulación de aire debido a las condiciones geográficas y climáticas del lugar. En varios estudios realizados desde la década de 1990, Norilsk ha aparecido de forma recurrente entre las urbes más contaminadas del planeta, junto con otras zonas afectadas por minería intensiva. En respuesta a las crecientes presiones internas y externas, la empresa Norilsk Nickel anunció en años recientes una serie de planes para modernizar sus operaciones. Entre las medidas declaradas se incluyen la reducción progresiva de las emisiones de dióxido de azufre, la clausura de ciertas unidades altamente contaminantes y la introducción de tecnologías de captura de gases. A pesar de estos anuncios, los informes ambientales independientes continúan registrando niveles críticos de contaminación y una recuperación muy lenta de los ecosistemas destruidos. Norilsk permanece cerrado al turismo extranjero. El acceso a la ciudad está restringido y solo se permite el ingreso a personas autorizadas por el gobierno. La razón principal sigue siendo el carácter estratégico de la actividad minera, pero también influye la imagen ambiental negativa que rodea a la región. En varias zonas cercanas al complejo industrial se han detectado concentraciones tan altas de metales pesados en el suelo que han sido declaradas peligrosas para la vida humana. Durante el deshielo estacional, los contaminantes depositados en la nieve fluyen hacia los ríos y lagos, ampliando aún más el radio de afectación. El agua que cruza la región termina alimentando sistemas fluviales que se extienden hacia el Ártico, llevando consigo rastros de contaminación que se dispersan lentamente en los ecosistemas boreales. Las investigaciones científicas han señalado que las emisiones de Norilsk tienen efectos acumulativos que no se limitan a su entorno inmediato. Sukinda, India. En el este de India, dentro del distrito de Jagpur, en Odisha, se encuentra el Valle de Sukinda, un lugar donde el paisaje está dominado por minas abiertas y residuos de cromo. Allí se concentra casi todo el suministro de cromita certificada del país. Durante décadas, la extracción de este mineral ha sido constante, sin mayores controles ambientales, y esa falta de regulaciones convirtió al valle en una de las zonas más contaminadas del mundo. La mayoría de las operaciones de extracción han sido realizadas a cielo abierto, lo que expone directamente el mineral a la atmósfera y al agua. Esto facilita que el cromo hexavalente, una variante muy tóxica, se infiltre con facilidad en los recursos hídricos locales. Los estudios realizados por instituciones nacionales e internacionales revelan que el 70% del agua de superficie y el 60% del agua que consumen las personas en Sukinda contiene niveles de cromo, ETI, superiores a los límites aceptables. Este tipo de contaminación es resultado de la oxidación del cromo expuesto, que se mezcla con el agua de lluvia y es arrastrado a los ríos y pozos sin filtros ni barreras. En la práctica, el ciclo se repite sin pausa. La minería libera el cromo, la lluvia lo mueve, el agua lo reparte y las personas lo consumen. En varios puntos de la zona se han recolectado muestras que confirman la presencia activa de este compuesto en el agua subterránea. A partir de esos hallazgos, el Tribunal Ecológico Nacional solicitó un análisis más detallado para determinar el grado de exposición. La vida diaria en Sukinda se ve condicionada por ese entorno tóxico. Las comunidades locales, muchas de ellas de origen tribal, están directamente afectadas.
Sus fuentes de agua están contaminadas, los campos que cultivan presentan alteraciones visibles en el suelo y muchas de las personas viven con enfermedades que no pueden tratar. Entre los efectos más frecuentes se encuentran las afecciones en la piel, los problemas respiratorios, la irritación ocular y los trastornos renales. La población infantil sufre los daños más severos, pero no existen hospitales cercanos capaces de dar respuestas adecuadas. La mayoría recurre a tratamientos informales o no recibe atención médica. La contaminación tampoco se limita al agua. El aire contiene partículas suspendidas, producto del polvo fino liberado por las faenas mineras, y esas partículas también contienen restos de cromo. Al inhalarlas, los habitantes desarrollan condiciones como asma crónica, alergias, fatiga persistente y dificultades para respirar. En lo agrícola, la situación se ha deteriorado. Muchos cultivos muestran señales de estrés ambiental: brotes deformes, raíces ennegrecidas y hojas quemadas. Algunas parcelas ya no pueden ser utilizadas y otras producen alimentos contaminados que, sin controles sanitarios, entran al mercado local. Los animales de cría también beben del mismo sistema hídrico, lo que introduce trazas del metal en la cadena alimentaria. Las autoridades regionales tardaron en actuar. Durante años, no hubo estudios, ni monitoreos, ni alertas públicas. Solo cuando medios internacionales mencionaron a Sukinda entre los lugares más contaminados del mundo, comenzaron las evaluaciones. Sin embargo, los informes aún no han derivado en medidas concretas. En medio de ese escenario, la población sigue adaptándose a condiciones que no elige. Familias enteras dependen de pozos contaminados, cocinan con agua dudosa y cultivan en suelos debilitados. Para muchas de ellas, abandonar el valle no es una opción. Sus medios de vida están allí. No tienen tierras en otros lugares, ni recursos para desplazarse, ni garantías de asistencia estatal si migran. Cada año nacen nuevos niños en un entorno que ya está marcado por niveles de toxicidad peligrosos. El Valle de Sukinda permanece como un recordatorio constante de las consecuencias que trae el desarrollo sin protección ambiental ni atención a las personas que habitan los territorios explotados. La contaminación extrema sigue marcando territorios enteros en distintas partes del mundo, dejando a millones de personas expuestas a riesgos diarios para su salud y alterando ecosistemas que podrían tardar siglos en recuperarse. Aunque existen proyectos para mitigar el daño, la magnitud del problema supera con frecuencia los recursos y la voluntad política disponible. Las historias de cada uno de estos lugares muestran que las decisiones tomadas durante décadas de explotación industrial han dejado una herencia que no desaparece de un día para otro. Frente a ello, queda la pregunta sobre hasta dónde está dispuesta la humanidad a llegar antes de reconocer que la prevención es la única salida real.